Digo, y es un día que seguramente va a ser una bisagra en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque el gobierno de Mauricio Macri quiso llevarse por delante la ley, apretó con todo lo que tiene, apretó diciendo que si no salía el fallo del gobierno, de la Corte a favor, esto iba a ser una calamidad, iba a haber hiperinflación, iba a haber recorte de gastos, se iba a parar la obra pública, iba a pasar de todo. Los grandes editorialistas de los grandes medios apretaron a la Corte Suprema de Justicia para que esto suceda. Todos nos preparamos para el cimbronazo y hoy la Corte Suprema de Justicia le dijo, a las casas no, al consumo residencial no. ¿Qué es lo que te pasa cuando vos tenés un golpe como eso? Primero, digo, tiene que caer el ministro, alguien tiene que pagarlo porque si no lo paga el presidente el costo político. Segundo, genera una inseguridad, una incertidumbre económica que ya la vas a ver en los próximos meses. Si cada vez venía cayendo más la economía, ¿por qué? Porque vos ahora no sabés. ¿Cuándo vas a pagar vos más? Porque te dijeron, no pagás por ahora. Va a haber audiencias públicas y después vas a pagar. ¿Cuánto vas a pagar? Por lo tanto, si no tenías la guita, no la tenías. Si tenías la guita, la tenés que guardar. Las empresas y los comercios tienen que pagar un 500% más. Es decir, si una verdulería de barrio, ¿sí?, pagaba 1.000 pesos, va a pagar 6.000. Si una pyme pagaba 100.000 pesos, va a pagar 600.000. Si una empresa un poco más grande pagaba 1 millón, va a pagar 6 millones. Es una hecatombe para pymes, para pequeños comercios, digo, para hospitales, para teatros, para clubes de barrio. Es una hecatombe social. Ahora, a la vez, ya se preparan algunas cámaras para pedir, bueno, no, a mí tampoco me lo cobre. Y no sabemos lo que va a pasar en la justicia. Entonces, vos vas a tener, por un lado, las energéticas que se suponían que iban a invertir, que no saben qué corno van a recibir porque todo está parado. Las pymes que no saben cuánto van a pagar porque van a tratar de no pagar eso, pero no saben si lo van a conseguir. ¿Sí? Esa incertidumbre en la inversión y en el consumo es un golpe, digo, lo que tiene que hacer ya mismo el gobierno no es solo echar a Aranguren, que es lo que aparentemente va a pasar. No, tienen que anular todo el tarifazo ellos, no la justicia. No esperar, no perder todos estos meses y barajar y dar de nuevo. La forma en que salió hoy el gobierno y lo que vino diciendo en los últimos días da la impresión de que no lo va a hacer. Recordá que hace pocos días el presidente de la Nación, y vamos a verlo, Charlie, dijo, la gente entendió y pagó. Míralo. Unfortunately, because it has been very painful, we have to raise service tariffs because there were without no investment in the last 10 years, and you know that a country without energy cannot grow. So I explained that to the citizens and they understood. I'm very proud of them. It's amazing how they are accompanying us in this effort to go back to growth, to go back to be part of the world. A ver, ¿por qué no entendieron el cacerolazo? ¿Por qué no entendieron el ruidazo? ¿Por qué fue la Corte la que lo tuvo que poner en su lugar? Porque ellos están convencidos de que tienen que transferir ese dinero de tu bolsillo a las energéticas. Digo, el ministro de Economía hoy seguía convencido de que tiene que avanzar en eso. Fue el mismo que te dijo, recordalo, que eran 2 pizzas. Ese es el problema. Ponelo. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O 2 pizzas. 2 pizzas. Ese es el problema que nos hace pensar a todos que el gobierno no va a modificar. Digo, Gabriela Michetti también dijo que el Estado no tenía por qué hacerse cargo. Escuchá a Gabriela Michetti y esas son las reacciones de hoy. El Estado se tiene que encargar de lo que se tiene que encargar y aquellas cosas que no puede hacerse cargo el Estado porque en definitiva no le corresponden, las tiene que pagar el ciudadano. Todo esto fue enrareciendo el clima político, fue enrareciendo la relación con la oposición. Algunos aliados que lo habían ayudado a gobernar hasta ahora empezaron a abrirse. Empezó el ataque por las redes sociales, se fue calentando el clima, lo fue calentando el gobierno, lo mostramos nosotros. Atacaron a la jueza
que llevó a cabo la cautelar que paró este tarifazo. Digo, Aranguren dijo que la suba de tarifas servía para frenar la pobreza. Escúchalo. Hoy hay algunas interpretaciones que mencionan que estos aumentos de tarifas, que por supuesto todo el mundo sabía que iban a ocurrir, bueno, finalmente a la hora del bolsillo pueden afectar las negociaciones paritarias, mirando lo que se viene a nivel ya más macroeconómico. ¿Usted qué cree de eso? Todas las decisiones que toma el gobierno tienen en cuenta los tres objetivos que ha definido el presidente Macri: pobreza cero, combate al narcotráfico y unir a los argentinos. En cuanto al primer objetivo, cuidar el bolsillo de los argentinos también significa tener en cuenta el impacto en el presente y cuál puede ser las consecuencias en el futuro. A ver, ese es el nivel, no sé, de inconsciencia, de autismo que mostraba hasta ahora y que siguió mostrando hoy. Digo, ¿qué va a pasar ahora? Dijeron hace unos días, por ejemplo, que si la Corte no hacía lo que ellos decían, iban a frenar la obra pública. Escúchalo, vamos a ver si la van a frenar. Escúchalo. Si la justicia te lo llega a tirar para atrás a todo esto, vamos a poner el peor escenario para que todo lo que venga después sea posible de soportar. ¿La podés remar igual? ¿La podés sacar adelante o es un golpe duro? Y tenemos que buscar 80.000 pesos en otro lugar. 80.000 millones. Perdón. 80.000 millones, 80.000 millones de pesos en otro lugar. ¿80.000 palos te sale eso? 80.000 palos, que está muy... A ver, volvamos a la razón por la cual, y esto nosotros lo dijimos en campaña. Ahí te quedan dos: o emitís o colocas una deuda. No, o gastas menos, porque el subsidio es un gasto. Si la justicia te dice usted no puede gastar acá, bueno, tendrás que recortar en otro lado. Por ejemplo, 80.000 millones de pesos es la obra pública de la segunda mitad del año. Pará, ¿80.000 millones de pesos es la obra pública de un semestre? Sí. No. O sea, de algún lado tenés que ahorrarlo. O sea, lo que está diciendo la justicia, o lo que terminaría de decir si se mantiene esta decisión, es: yo tengo la potestad de obligarle al Estado a encontrar en algún lado un ahorro de 80.000 millones de pesos. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a frenar la obra pública? ¿Van a cumplir la promesa de frenar la obra pública? Hoy nos dijo el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, que ya despidieron 70.000 empleados. ¿Van a despedir más? Carolina Stanley dijo: se cae la tarifa social. Mirá, acá está. Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, dijo: no creo que la Corte Suprema tome una medida en la que vaya a foja cero con las tarifas. Sigue. ¿Qué podría pasar si la Corte suspende el tarifazo? Le preguntan. ¿Y qué responde la ministra de Desarrollo Social? ¿Va a pasar esto ahora? Se retrotrae toda una situación previa y se perdería la tarifa social. ¿Qué haces con todo esto ahora? ¿Qué haces con todo esto? Digo, Federico Pinedo dijo que habría cortes de gas. ¿Van a cortar el gas? A ver, Pinedo. Lo que el presidente está diciendo es que no es tanto un tema de precios, sino que es un tema de que no hay gas. Que en la medida en que sigamos gastando gas como está hasta este momento, va a haber que cortar el gas en la Argentina. Porque no se puede producir, porque no hay, porque el gobierno anterior hizo una destrucción en las reservas argentinas, por un lado, y por otro lado, porque los caños por los cuales se transporta el gas importado no dan más, entonces tampoco se puede importar. Entonces lo que queda es, si seguimos gastando gas como hasta este momento, lo que va a pasar es que va a haber que cortar gas, por ejemplo, a las industrias o por ejemplo al GNC, y esto es un drama. A ver, hacía muchos años que no se veía semejante nivel de presión sobre la justicia. Digo, desde el hecho que pusieron una granada a metros de la casa de la jueza, que con una cautelar había frenado, ahí sí era un freno, a la suba de tarifas. Pero además, los grandes medios de comunicación mandaron a sus periodistas estrella a apretar a la justicia, Míralo a Jorge Lanata apretando a la justicia, míralo. Nosotros en un momento criticábamos a Macri por razonar jurídicamente problemas políticos. Sí. Hoy yo criticaría a la Corte por razonar
jurídicamente problemas políticos. Porque si la Corte es una máquina, a donde vos ponés una moneda y está la solución, no necesito jueces. Si lo único que la Corte va a interpretar es la ley, no necesito jueces. Ahí aprieto, tilt y sale. Si necesito jueces, es para que haya tipos que entiendan que se va a la mierda el plan económico si razonás exclusivamente desde lo jurídico. Si vos pones en juego el plan económico, yo entiendo, pero si vos podés subsanar que no se vaya, digamos, o no poner en riesgo el plan económico, siendo o sacando un fallo que podría ser manifiestamente ilegal. No ilegal. Para hacerle un guiño al gobierno. No ilegal. Claro, sí. Ese es el problema. Que la Corte le busque la vuelta para que no sea ilegal, pero a la vez sea permitido. Podés demorar también. Perdón, hemos visto a la Corte hacer cada cosa, que tampoco digamos que la Corte es el Olimpo de los... Digo, la Corte argentina. Bueno, impresionante el agravio. Además lo quiero reemplazar por una computadora. Sí, los jueces están para interpretar la ley. La nata. Ese fue parte del apriete. Digo, Luis Majul directamente dijo, no hay que consumir energía, míralo. En el mundo la energía vale como un... ¿Cuál es el vino más caro del mundo? No tengo idea. El Petrus. El Petrus. En el mundo la energía vale como un Petrus. Y nosotros acá creemos que es agua, que no es vino, que la energía es agua. Entonces cuando te aumentan... El gobierno comunicó mal, implementó mal, después si querés lo discutimos. Sí, vamos a hablar de tarifas. Cuando te dicen, che, mirá, la energía es cara, hay que dejar de consumir energía. La energía se usa para producir, pero es muy cara, es no renovable, todo eso que cuando vos se lo querés decir a la gente, te dicen, no, es un derecho humano. La abrumadora mayoría de los aumentos no pasaron los 500 pesos. El 87% no pasó los 500 pesos. ¿Saben cuánto sale un abono de cable? No. ¿El básico? ¿Cuánto sale? No sé, cable más pesos. Internet, 1000 pesos. No, el básico, 600 pesos. Yo creo que si a la gente se le explica las cosas con convicción, con honestidad y con legitimidad, las va a terminar entendiendo. Mirá, sí, vos sabés que los servicios públicos son un derecho humano. Está en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Tener calefacción es un derecho humano. Y es mentira, obviamente, que la energía solo se usa para producir. Guarda, porque hoy es una bisagra, ¿eh? ¿Qué va a hacer con todo? Hoy lo plantó Jorge Rial, ahora te lo voy a mostrar. ¿Qué va a pasar con todos estos periodistas? ¿Fueron derrotados también por la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué van a hacer a partir de mañana? ¿Van a parar la obra pública? ¿Va a haber hiperinflación? ¿Va a haber cortes? Hoy la Corte tuvo que aclarar que seguía la tarifa social porque se amenazaba con sacar la tarifa social. Mirá, vamos a ver directamente el tuit de Jorge Rial, que está muy bueno, porque dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? El gobierno, escuchá lo que dice Jorge Rial, el gobierno le había pedido a ciertos periodistas que influyeran sobre la Corte por el tarifazo. Cambien de agenda. Esos no mueven la aguja. Para que veas que no solo somos nosotros los que lo decimos. El gobierno cogobierna con estos medios de comunicación y quería presionar a la Corte. ¿Qué haces ahora? Y digo... Cuando vos ves cómo reaccionaron hoy, porque yo dije, bueno, ahora paran todo, entonces se calma el país, vemos cómo lo organizamos, vos escuchá lo que dijeron hoy y vas a ver que lo que viene de acá en adelante se va a parecer mucho a una situación caótica, que va a deprimir más la economía. Nosotros te dijimos lo que iba a pasar en agosto del año pasado, ya estamos en agosto de este año. Nosotros te dijimos cómo iba a gobernar Mauricio Macri en agosto del año pasado. Te dijimos que en el primer semestre la economía no iba a mejorar, que en el segundo no solo no iba a mejorar, sino que iba a empeorar. Ahora te digo que con lo que pasó hoy, o cambian, o esta situación va a ser dramática. Y escuchá lo que dijeron, porque parece que no van a cambiar. Escuchá la conferencia de prensa. El cuadro tarifario anterior está vigente, por lo tanto se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior. Aquellos que pagaron la factura, que son la inmensa mayoría, más del 80% de lo que era la factura de mayo-junio, las facturas de julio mucho menos, les va a llegar una nueva factura. Y esa nueva factura va a estar acorde a este fallo judicial. Y en general va a ser una factura menor a lo que había pagado, y si ya lo pagó tendrá una nota de crédito por la diferencia.
Lo que hace es una suspensión parcial, una anulación parcial de la resolución de aumento y deja fuera a los no residentes no domiciliarios explícitamente y deja claro que esto no tiene que ver con eso, con lo cual ratifica que está vigente el cuadro tarifario nuevo con el tope de 500% para lo que es comercial e industrial. Ahora tenemos una clarificación por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre lo que para nosotros era una interpretación de los mecanismos para poder lograr un aumento del precio del gas en boca de pozo. Ahora hacia adelante conocemos qué es lo que hay que hacer. Como dijo recién el jefe de gabinete, mañana mismo estamos emitiendo una resolución para convocar a una audiencia pública justamente para empezar en función de esta interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Hemos elegido un camino de gradualidad porque está claro que el costo de la energía, hay una parte que... Mirá, esta conferencia de prensa es la que te marca que las cosas no van a cambiar. Hoy deberían haber salido y decir, miren, vamos a frenar este tarifazo, esta suba de tarifas, así no le ponían el faso, ¿sí? Vamos a ordenar todo, vamos a hacer audiencias, vamos a consultarlo con la oposición, le vamos a mostrar los costos a toda la población, vamos a ver quién puede pagar el aumento o no, y ahí vamos para adelante. Desde el momento en que no hacen eso, de ahora en más, no sabés cuál es el camino que vamos a recorrer. Va a haber gente que va a empezar a pagar un montón, comercios, pymes, y pueden tener graves problemas y pueden generar desempleo. No sabés si va a volver atrás y entonces también te genera inseguridad para las inversiones. Este es el peor escenario y la posibilidad de arreglarlo la tenían hoy y no lo hicieron. Escuchá a Aranguren, que está preocupado por cómo está mentalmente. Escuchalo. No le voy a preguntar acerca de si piensa renunciar, porque ya dijo que solamente lo haría en caso de que se lo pida el presidente, pero teniendo en cuenta lo que acaba de pasar y sumado a las críticas que se reciben de acuerdo al tema de las acciones de Yel, yo le quería preguntar cómo se siente usted mentalmente, está cansado, esto lo frustra, lo hará cambiar de opinión respecto de lo que viene pensando en cuanto a cómo llevar adelante la política energética. Bueno, mentalmente me siento bien. El otro día... Bueno, ahí fue el periodista que dijo cómo está mentalmente. La verdad es que puede ser que lo despidan a Aranguren, puede ser, pero no cambia nada, no es Aranguren. Estamos con Marco Labaña, diputado del Frente Renovador. Gracias por venir, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Hoy era el día para cambiar de estrategia del gobierno. Sí, creo que en realidad el día ya era antes, en abril más o menos, ¿no? Donde uno ya le venía, nosotros por lo menos desde el Frente Renovador, le veníamos avisando en reiteradas reuniones, a través de cartas, le veníamos avisando los conflictos y los problemas que empezaban a generar el tarifazo. Y los impactos que iba a tener también en materia jurídica por haber obviado algunas cuestiones que hoy la Corte ratificó, que era la necesidad de hacer las audiencias. Bueno, lamentablemente se perdió un tiempo muy largo con un trastorno fuerte también para la gente que tenía que pagar, no sabía si tenía que pagar o no, si le iba a cortar la luz, los inversores que tenían que venir, que no sabían en dónde quedarse parados. Vos sos economista, ¿esta incertidumbre no es peor? Desde ya que además esto en un marco donde ahora la justicia le traba los aumentos, claramente que genera una sensación de inseguridad un poco más grande, ¿no? Entonces creo que van a parar ahora a ver qué pasa. Marco, buenas noches. Primero, cuando uno ve el fallo, ve el peor escenario para el gobierno porque es retroactivo frente a lo que tienen que pagar las industrias. Las excluye del fallo, entonces se habilita de alguna manera el tarifazo. El gas en boca de pozo también tiene que ir a audiencia pública. Y la cuestión semántica, digamos, la redacción de cada uno de los votos de la Corte es muy dura con la estrategia del gobierno. Lo que te pregunto en este sentido es, en materia económica, ¿puede haber un rebote inflacionario si las industrias tienen que pagar el retroactivo a abril? A ver, primero... ¿No pueden trasladar a precios? Eso te pregunto. A ver, primero la razón por la cual el fallo se refiere a el residencial es porque se está resolviendo sobre un fallo de la Cámara de La Plata, que hace una asociación de consumidores que son residenciales. Exacto. Entonces, la Corte falla sobre un tema residencial. Exactamente. Ahora se espera, y hay ya comentarios, mismo la CAME, si no me equivoco, salió en esta línea, se espera que vaya a haber presentación de amparos que, dado los fundamentos que pone el fallo,
es de esperar que posiblemente esos amparos prosperen y se empiece a frenar también los aumentos tarifarios en empresas. El fallo es muy específico en algunos puntos, como por ejemplo decir que el precio en boca de pozo no es de libre mercado, sino que lo determina el gobierno y por esa determinación tiene que ir a audiencia pública. Mirá. Habla sobre el concepto de racionalidad, que esto es lo mismo que decir de otra forma. Es más, habla de racionalidad en un contexto de ajustes y cambios de precios. Eso es lo mismo que decir, te fuiste un poco para el otro lado, desmedido el aumento que hiciste tarifario, ¿no? Irracional, entonces, digamos, ¿no? Para el otro sentido. Este es el fallo larguísimo, tiene 112 hojas. Y en la página 92, respecto a lo que te preguntaba Roberto, en el fallo del entrante Horacio Rosati, hay una parte que me parece particularmente interesante que tiene que ver con las inversiones. Dice, conviene aclarar que la seguridad jurídica, requisito imprescindible para propiciar la afluencia de inversiones en materia energética, se ve necesariamente socavada, tanto si se modifican injustificadamente las normas jurídicas que regulan la materia, cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado la adopción de tales reglas. Digamos, es la cuestión social, la cuestión política, la cuestión técnica, y hasta los jueces le dicen, así no vienen inversiones porque no hay seguridad jurídica. Correcto. ¿Coincidís con Sí, coincido. A ver, yo creo que ahora, así como se lo veníamos diciendo, y la última vez que se lo dijimos fue a través de una carta que le mandó Sergio Massa al presidente, que terminó siendo pública, así como le decíamos en ese momento, hay que suspender los tarifazos, hacer las audiencias públicas, hacer un marco tarifario razonable. Y cuando uno dice razonable, ¿qué significa razonable? Es que la gente lo pueda pagar, que el pequeño comercio lo pueda pagar, porque esto no pensemos cuando todavía no está incluido el tema de los no residenciales en una gran industria. Pensemos en la panadería, pensemos en pequeños comercios, que esto les va a pegar fuerte. Entonces, por eso el tema de que creo que los amparos que se pueden presentar, y dado algunos de los fundamentos que tiene el fallo, posiblemente prospere, ¿no? La Corte decía algo como que no debía ser confiscatorio el aumento. ¿Cuánto puede pagar, un porcentaje, obviamente, más o menos los usuarios? Porque el gobierno dijo que gradualmente era el 400%, dando a entender que puede ser varias veces 400%. Sí, es que en realidad el gobierno fue haciendo distintas modificaciones, lo cual también habla de la improvisación en la fijación de política energética. Es más, el ministro el otro día en el Congreso, que esto hay que destacar, estuvo 10 horas, está bien que fue llevado casi obligado, pero estuvo 10 horas respondiendo preguntas, contestó poco, mucho con algunas generalidades, pero en un momento habla sobre que en realidad ellos todavía no tienen una política energética de mediano plazo. Y este tema, si vos no lo pones en el mediano plazo, terminás discutiendo si tenés un numerito mágico de cuánto se puede aumentar ahora. Cuando lo que vos tenés que hacer es un programa de 3, 4 años donde vas disminuyendo la necesidad de subsidios mientras que vas aumentando las inversiones. Entonces, creo que no es el numerito mágico de cuánto podés soportar de aumento. Es cómo lo metés también en un contexto económico complejo, con aumento de alimentos, caída de empleo. Todo eso también te hace a la razonabilidad de la tarifa, ¿no? ¿Qué harías vos ahora, si estuvieras en ese lugar, para salir de este brete que sabés que hoy es una discusión energética, pero que seguramente va a influir negativamente en la economía? Hacer una suspensión de los aumentos tarifarios, porque además de vuelta, esto es sobre gas. Tenemos también electricidad, que tiene un fallo que está suspendiendo, que va a caer también en la Corte Suprema. Sin hacer la demagogia de que no le aumentamos nada a nadie. Perdón, ¿no? Ese dato que dice Marco, muy cortito. La Corte ya le pidió a Gil Carbó que dictamine en el mismo caso sobre el tarifazo eléctrico. Podrían anular el tarifazo eléctrico. Si sigue el mismo camino, se podría anular el tarifazo eléctrico. Perdón, Marco. No, yo creo que de vuelta hay que hacer una suspensión de los aumentos, más allá de suspensión en general, hasta lo que quedó todavía abierto. Hay que hacer las audiencias públicas, hay que sentarse a armar un cuadro tarifario y un cuadro de inversiones también, porque esto tiene que, en definitiva... ¿Para qué le pagamos más? No significa esto, aumentemos tarifas y después que en verano se te corte la luz por cualquier suba de temperatura. Esa discusión tiene que ir renegociación de contratos, aumento de tarifas y aumento de inversiones y un programa de mediano plazo. Y esto desde ya a esta altura necesitas sentarte
con los distintos sectores políticos a discutir cuál va a ser la política y tratar de buscar consensos y políticas de Estado realmente, ¿no? Muchas gracias, Marco. No.